Hola, soy Nuria y acompaño a personas que han experimentado traumas que les generan malestares físicos o psicológicos y además soy la creadora de la terapia corporal emocional. Este vídeo es para ti si has vivido algún trauma o lo que es lo mismo si tienes una herida emocional y sobre todo si crees que no vas a superarlo nunca. Para empezar, te digo que superar un trauma es posible, lo que pasa que no va a ser un proceso ni rápido ni fácil. Va a ser necesario que aprendas ciertas herramientas, que hagas un cambio profundo en ti y además que estés dispuesta a avanzar a pesar de los bloqueos que van a aparecer a lo largo del proceso. En este vídeo en concreto te voy a contar cuál es mi historia personal de superación de mis traumas, que aunque yo te lo pueda resumir en unos pocos minutos, ha requerido ciertos años para que yo llegue al punto en el que estoy ahora. Y además te voy a contar también cómo vas a saber que ya has superado tus traumas, que ya has hecho las paces con tu pasado. Una vez dicho esto, vamos a por ello. Mis heridas emocionales principales son la de abandono y la de rechazo, aunque dentro de la terapia corporal, que es lo que yo trabajo, no tienen estos nombres, sino que se llaman estructura de carácter oral y la estructura de carácter esquizoide. Te digo el nombre, pero bueno, tampoco es importante que te quedes con eso, sino que quédate con lo de abandono y lo de rechazo. La primera que yo viví fue la herida de rechazo y de hecho sucedió cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Tanto mi padre como mi abuela paterna le dijeron que ya era demasiado mayor, tenía 43 años cuando se quedó embarazada de mí y que lo mejor era que abortara. Claro, los bebés cuando están en el vientre de la madre viven perfectamente como las emociones, o mejor dicho, están en contacto con las emociones de la madre. Probablemente en ese momento mi madre se sintió triste, se sintió enfadada y eso hizo, ese rechazo que vino desde fuera, hizo que yo creciera con la sensación de que el mundo de afuera era peligroso para mí. Cuando yo tenía 1 año y medio, mi padre murió. Y claro, él era una figura de referencia para mí, él era una persona que había estado desde mi nacimiento y al dejar de un momento para otro, al dejar de tenerlo, pues sentí ese abandono. Una de las consecuencias que tuvo este abandono en mi vida, aunque no fuese querido, por supuesto, fue que yo buscaba a un padre en mi pareja. Y bueno, como te imaginarás, esto no es nada saludable para una pareja porque lo que te da tu novio o tu novia no es lo mismo que lo que te puede dar un padre. Pero bueno, también hay otro hecho fundamental que me hizo crecer con cierta sensación de peligro y es que un tiempo después mi madre se casó, pero no escogió muy bien a su nueva pareja y escogió un hombre que era maltratador, narcisista y bueno, digamos que durante gran parte de mi infancia hasta llegar a los primeros años de mi adolescencia fui maltratada psicológicamente y en alguna ocasión, poquitas, pero en alguna ocasión hubo violencia física. Claro, esto lo que pasó, como ya te he dicho, es que yo creciera con mi sistema nervioso en estado de alerta porque sentía que en algún momento podía haber algún peligro. Es que yo tengo el recuerdo de entrar a mi casa
y desear huir de ahí. Yo no quería estar en mi casa. ¿Y qué hice con todo esto? Bueno, pues en aquel momento empecé por lo que más me dolía, que era todo lo que yo había vivido con mi padrastro. El tema de la muerte de mi padre, piensa que al suceder cuando yo era muy pequeña y cuando no tengo recuerdos en mi conciencia, yo creía que, no sé, era algo normal, que él lo tenía súper asumido y pensaba que no me dolía. Aunque ya verás después que realmente sí que había dolor en mí. Pero bueno, lo que yo sí que sentía era toda esa historia con mi padrastro. Era cuando yo contaba las experiencias que había vivido con él o pensaba en él, yo sentía un odio visceral hacia ese hombre. Ese odio en realidad no era más que rabia, que un enfado tremendo que yo tenía por todo lo que él me había provocado. Entonces, bueno, en aquel momento yo no tenía acompañamiento terapéutico, solo había hecho unas pocas sesiones con una psicóloga, pero bueno, yo fui a esa psicóloga por la ansiedad y en cuanto vi que ya estaba un poquito mejor, decidí dejar la terapia. Pero sí que en la última sesión en la que le conté acerca de mi padrastro, me dijo, bueno, tienes que saber que en algún momento vas a trabajar esto. Y yo dije, vale, sí, ya, como que no le hice mucho caso. Pero bueno, al cabo de unos meses la vida me trajo, me puso como muy de frente ese dolor. Y entonces decidí hacer algo que para mí siempre me había acompañado y había sido muy sanador, que era escribir. Escribí muchísimo. Escribí sobre todo el daño que este hombre me había provocado y las consecuencias que eso había tenido en mi vida, tanto negativas como positivas, porque a pesar de todo, había alguna consecuencia positiva. Por ejemplo, al ver la relación que mi madre y él tenían, eso hizo que yo quisiera tener como una relación completamente diferente, es decir, una relación saludable. El caso es que después de escribir, después de llorar mucho, lo que hice fue hacer como una especie de carta resumen, por llamarlo de alguna manera, y llevarle todo lo que yo había escrito, leer esa última carta frente a su tumba, llorar y después pues como le pedí a un amigo, un buen amigo, que me acompañara, pues recibir un abrazo de él que también me hizo llorar. Y aunque esto puede parecer que no es demasiado, realmente la escritura a mí me permitió hacer lo necesario para superar un trauma, que después te explico lo que es. Unos meses más tarde, después de este hecho de escritura y de llorar tanto, me encontré con la terapia psicocorporal. La terapia psicocorporal lo que pretende es usar el cuerpo como un vehículo para conectarte con tus dolores emocionales y poderles dar una salida. Entonces, yo hice varios talleres y tal, y finalmente decidí apuntarme a una formación donde se enseñaba este tipo de terapia. Y en esa formación hubo un momento en el que de repente yo conecté con un dolor muy fuerte de espalda. Era un dolor en mi omóplato derecho. Y bueno, es que cuando me dio así como la crisis fuerte de esa tensión, apenas podía caminar o sostenerme. Y bueno, a través de ejercicios físicos,
a través también, en este caso de la escritura, conseguí sentir, que no es tanto saber, pero conseguí sentir el dolor que me había provocado a mí el hecho de perder a mi padre y durante muchos años sentir que yo no tenía ese padre amoroso. De hecho, para mí, en mi vida era como muy recurrente el hecho de ver a una niña pequeña con su padre y sentir como un pinchazo de envidia. Y la envidia, al fin y al cabo, lo que te está diciendo es que tú quieres eso para ti. Claro, yo quería haber tenido ese padre y aunque tuve otro, no se parecía en nada al tipo de padre que yo quería tener. Entonces, bueno, volviendo a mi espalda y volviendo al momento en el que tuve como ese insight en el que dije, wow, es esto, a mí siempre me ha faltado un padre. Bueno, pues también aquí pude llorar la tristeza por la muerte de mi padre y pude hacer el duelo por esa ausencia. Y luego, un poquito más tarde, también descubrí todo el tema de la herida de rechazo y conecté con cómo yo me sentí cuando estaba en el vientre de mi madre, donde no había separación entre lo que ella sentía y lo que yo sentía, porque las dos estábamos como en el mismo cuerpo. Dicho esto, ¿qué es lo que a mí me hizo superar mis traumas? Lo que me permitió superar mis traumas, al fin y al cabo, era conectar con mi cuerpo para, a partir de ahí, liberar las emociones que yo había reprimido. Y es que cuando tienes un trauma, sientes emociones, enfado, tristeza, miedo, incluso puedes llegar a sentir placer, pero en ese momento o bien no tienes las herramientas para gestionarlo, o si eres una persona, una niña, tampoco tienes una figura adulta que te ayude a gestionar todo lo que estás sintiendo. Frente a eso, lo que hacemos es cerrarnos a nuestras emociones, pero quedan reprimidas en nuestras tensiones musculares crónicas. Entonces, el paso fundamental es conectar con ese dolor profundo que vive en tu cuerpo y aprender a liberarlo para darte a ti misma esa contención emocional y hacerte sentir que ahora sí estás segura en tu vida. Pero no solo eso, o sea, esto es lo principal, pero también a mí lo que me permitió avanzar y soltar todas esas cargas de mi pasado fue, por supuesto, hacer terapia y tomar decisiones más conscientes, decisiones que me acercaran al tipo de vida que yo quería, porque no se trata solo de conectarte con el pasado, sino es, bueno, ahora que estás en el presente, ahora que ya puedes soltar ese tipo de cargas, ¿qué tipo de vida quieres para ti? Y ahí entran esas decisiones más conscientes. Yo ahora ya me siento mucho más en paz con mi pasado, pero quiero contarte qué es lo que pasa cuando haces todo este trabajo, qué es lo que pasa con tu trauma. Es como que ya nunca más te va a doler, es como que vas a conseguir una vida perfecta y siempre vas a estar feliz. Bueno, pues déjame decirte que esto no es así. Lo que pasa cuando haces este trabajo es que esta herida emocional, más que una herida, va a ser una cicatriz que a veces dolerá, porque va a pasar que en ciertos momentos de tu vida algo va a conectarte con esa cicatriz que tú vas a tener, y entonces como que ese suceso en especial te va a remover un poquito más o te va a escocer un poquito más. Por ejemplo, yo ahora
me suelo encontrar con esto, aunque tengo una relación de pareja saludable, cuando hay una discusión, pues como que eso me conecta a veces, ¿no? Como con mi rechazo, con mi abandono. Pero bueno, ahora, una vez ya has hecho este trabajo, eres mucho más consciente y no solo eso, sino que tienes herramientas para gestionarlo. Porque eso es lo que te da la terapia, eso es lo que te da el acompañamiento, te da herramientas para que tú después, cuando ya no estés en compañía de un terapeuta, sepas cómo gestionarte cuando algo toque tus heridas. Y bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Solo quiero decirte que si a ti te interesa hacer este proceso de conectar con tus heridas, de liberar ese daño emocional y a partir de aquí construir el tipo de vida que tú quieres, bueno, pues quiero decirte que en breve voy a lanzar un programa grupal en el que vas a poder trabajar tus traumas o tus heridas emocionales de infancia. Si te interesa esto, bueno, lo único que tienes que hacer es apuntarte a mi página web, porque esto, las primeras personas que lo van a saber son las personas que están suscritas a mi página web. Y además, si lo haces, te regalo un primer ejercicio para conectar con tu cuerpo y tus emociones reprimidas. Y nada más por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este vídeo, pues le puedes dar like, puedes poner algún comentario de lo que te haya parecido, puedes contar un poquito de tu historia personal, porque todo esto hace que YouTube piense que este vídeo ha gustado y hace que llegue a más personas. Nada más, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.